Mañana continúa la sesión de la Comisión Investigadora sobre las intervenciones sociales y policiales también en barrios críticos entre el año 2001 y 2015. Esta actividad realizada este lunes en la población La Legua fue objeto de diferentes críticas. Vamos a conversar de este y otros temas también con el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Diputado, gracias por esta comunicación. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás también? Diputado, bueno, hubo hartas reacciones respecto a esta sesión. Por un lado, usted dice que hubo un refuerzo policial que fue exagerado y también algunos que consideran que hay una cierta estrategia un tanto poco seria o populista de haber hecho esta reunión en ese lugar. ¿Qué le parece a usted esas críticas que ha tenido? A ver, yo me quiero primero sumar a varias de las críticas que yo creo que están bien enfocadas. Nosotros fuimos de los gestores de la idea de que hubiera una comisión investigadora de los barrios críticos. La verdad es que desde el año 2001 hasta el 2015, distintas políticas improvisadas por parte de los gobiernos de turno han intentado superficialmente y de manera muy míope tratar de dar solución a un problema social muy complejo, de aquellos lugares donde se concentran los hechos de violencia asociados sobre todo al narcotráfico, donde están los ciudadanos que menos acceso a los derechos de la salud, la educación, el trabajo, la seguridad tienen, y por lo tanto nosotros sentíamos que esta situación ya estaba explotando y desbordando por distintos lados. Eso fue lo que nos llevó a redactar un texto para que se llevara a una comisión investigadora después de múltiples oficios que presentamos al gobierno y que no tuvimos respuesta durante más de un año y medio. Ahora, instalamos esta comisión y una vez que se decide sesionar en La Legua, nosotros le dijimos al presidente, y consta en las actas y en los videos de la sesión, de la segunda sesión, en la cual le dijimos al presidente, a Daniel Farcas, que no teníamos que sesionar en La Legua hasta no haber, por último, haber invitado a las organizaciones, primero al ex Congreso, contarles un poco en qué estábamos y que posteriormente ellos nos ayudaran a armar y ver en terreno distintas actividades para poder saber efectivamente cómo estaba el tema allá. Pero, por supuesto, desde nuestra perspectiva, nunca como un show mediático, nunca con los medios como se llevaron, nunca con un contingente policial o de policía de investigaciones, porque sentimos que eso sigue estigmatizando más a una población que busca auxilio, que levanta un grito al cielo para poder tener los mismos derechos que tenemos el resto de la población. Y en ese sentido yo critico mucho la conducción que se tuvo porque en primer lugar se anunció y se hizo alarde de una supuesta amenaza que habría sufrido el presidente de la comisión, y por lo tanto se llegó con un contingente policial, tanto carabineros como de policía de investigaciones, que por supuesto violentó a la Junta de Vecinos, a las organizaciones sociales, que ahí lo manifestaron, dijeron, oye, acá se llega a conversar, pero parecía como si fuera una redada, como si fuera un allanamiento a la Junta de Vecinos, y la verdad es que son formas pasivas de violencia que yo creo que debemos erradicar desde la política. Y en segundo lugar, que lamentablemente esto no queremos que se preste para una interpretación como si es que esto fuera un show. La idea es hacer un trabajo serio en poblaciones que hoy día son críticas, en las que vive una gran población de nuestro país, de nuestros conciudadanos, que pueden llegar a ser, según distintas estimaciones, un poco más de 1 millón de personas. Por lo tanto, ese trabajo que queremos levantar como denuncia para que existan políticas de Estado y no políticas parchadas de gobierno a gobierno, improvisadas, que tienen la situación crítica como en los barrios de La Legua. Diputado, ¿y está la intención entonces de continuar con el trabajo de esta comisión o hay un cierto quiebre? Porque para muchos obviamente se fomenta aún más una cierta estigmatización luego de lo ocurrido y de las diferencias que usted claramente expresa aquí, de que finalmente el tema se desvió, el foco se puso precisamente en todo lo que se generó más que en el fondo y en lo que se buscaba al debatir estos temas. Bueno, eso es lo lamentable, porque acá lo que hay es una intención de poder poner los temas sobre la mesa y yo creo que la comisión tiene que seguir con su cometido. El subsecretario de Prevención del Delito vino a la comisión hace un par de semanas y dijo que en la subsecretaría, como también en las distintas reparticiones de la administración pública, no se tenían antecedentes claros de los resultados que habían tenido estas intervenciones, que ya han sumado cuantiosas sumas de dinero, pero que no se tienen evaluaciones de impacto. Eso para nosotros es una irresponsabilidad gigante por parte del Estado, no solamente de un gobierno, y por lo mismo estamos convencidos que una comisión tiene que llegar al fin de su cometido, es decir, llegar y ver el diagnóstico y las propuestas para mejorar la situación que hoy día viven tantos chilenos y tantas chilenas en poblaciones críticas. Ahora, eso se tiene que hacer con una forma y una metodología que tenga respeto, que tenga tino, le decimos de manera más informal, pero no puede ser que lleguemos a intervenir con policías, con un show comunicacional a poblaciones donde la sensibilidad está a flor
flor de piel, donde no quieren ser utilizados como carne de cañón comunicacional y menos aún seguir siendo estigmatizados como lo han sido durante tantos años. Diputado, aprovechando esta conversación, quiero llevarle a otro tema que también tiene harta controversia por estas últimas horas, que tiene que ver lo que pasa con la reforma a la educación superior, sobre todo con esta posible división que habría en el Consejo de Rectores. Y para muchos ha sido bien entrampada todo este proceso de la presentación del gobierno en esta materia, sobre todo porque existe todavía la sensación de que al parecer este proyecto no le gusta a nadie. Entonces también quiero saber cuál es su opinión respecto a esto y en puntual en qué pie quedan los rectores con esta clara división que están mostrando por estas últimas horas. A ver, hoy día tuvimos la presencia de los rectores en la Comisión de Educación, que terminó hace algunos minutos, y la verdad es que se mostraron posiciones que yo creo que tienen diferencias, yo no creo que haya nada malo con que existan diferencias entre, por un lado, las universidades estatales, por otro lado, las demandas que hacen las universidades que son del Consejo de Rectores, por otro lado, transversalmente las universidades de regiones que exigen mayor descentralización, y eso lo tendremos que resolver escuchando y conciliando las distintas partes. Pero lo que me parece impresentable es que todavía el gobierno no convoque a los estudiantes a un espacio de trabajo, si básicamente no estaríamos discutiendo ninguna reforma a la educación superior si no hubiese sido por el esfuerzo, por el trabajo, por la creatividad y por supuesto por la energía que pusieron y que han puesto los estudiantes a lo largo de los últimos 5 o 6 años. Entonces, al menos le hemos manifestado a la ministra, a la subsecretaria, que nuestra voluntad para que exista un proyecto de reforma a la educación superior está, pero si no hay un diálogo, un acercamiento de postura con los actores principales, la verdad es que es muy difícil que este proyecto pueda ver la luz. Entonces, en ese sentido, le hemos manifestado de manera muy tajante que tiene que abrir espacios de trabajo para acercar posiciones tanto con rectores, por un lado, con estudiantes también, mostrar y hacer explícitas cuáles son las diferencias y que luego nosotros como legisladores podamos evaluar entre esas diferencias explícitas cuál va a ser nuestra postura favorable o negativa a la idea de legislar. Y posteriormente entraremos en el detalle, pero antes tiene que haber un acercamiento de posiciones para que podamos dar un paso de confianza y seguir con la discusión en particular. Si no, es muy difícil que este proyecto pueda ser aprobado en general. Diputado, y esa es una de las grandes preocupaciones que existen. Muchos dicen que lo más probable que si sigue este clima es que durante la administración Bachelet no se logre finalmente este cambio, que es un leitmotiv, podríamos decir, precisamente del gobierno de Michelle Bachelet, de este cambio en la educación superior en nuestro país. Y usted también sabe cómo quedan un poco las confianzas luego de lo que pasó con la glosa presupuestaria que analizaba esta materia. Algunos señalan que puede que el próximo año nuevamente se vea esto por glosa. ¿Qué pasa si es que finalmente se termina zanjando así un tema que es tan relevante, en lo cual también hay tanta expectativa? A ver, yo creo que sería un fracaso no solo para la administración de la presidenta Bachelet, sino también para el movimiento estudiantil y todos quienes nos hemos movilizado por la causa, si es que termina esta administración y no hay ningún cambio y transformación real al sistema de educación superior. Ahí yo creo que sería un fracaso absoluto. Ahora, por lo mismo, para prevenirlo, yo creo que el gobierno puede tomar acciones para acercar posiciones. Depende de la voluntad política, depende de cómo ellos quieran afrontar este proceso, no desde el orgullo de decir, no, este fue nuestro proyecto inicial, sino, por ejemplo, acercando estas posiciones y presentando la indicación sustitutiva con la que se comprometió hace un buen tiempo y que posterior a eso nos pongamos a trabajar. Nosotros hemos estado recibiendo ya numerosas encuestas. Nosotros subimos una plataforma web en la cual las chilenas y los chilenos pueden, cualquier persona en realidad, puede meterse a un sitio que pueden ver las indicaciones que nosotros estamos proponiendo y pueden hacernos comentarios. Pueden encontrar eso a través de nuestras redes sociales. Estamos comentando constantemente y se lo hemos mandado a todos los actores, a los rectores, a los estudiantes, a los centros de estudio, a una multiplicidad para retroalimentar cuáles son esas críticas, esas sugerencias que hacen los actores sociales. Pero sí o sí, nosotros tenemos la convicción de que hay que hacer una transformación, pero no cualquier cambio. No se puede dar un cheque en blanco para futuras propuestas que pueda hacer el gobierno. Lo que necesitamos es definición ahora, acercar posiciones y que el gobierno escoja a su aliado. Trató de encontrar un punto medio donde hay posiciones encontradas entre quienes están a favor del lucro y quienes han demandado que se termine el lucro. No hay un punto medio en eso. Hay cosas que hay que tomar postura y yo al menos espero que el gobierno se ponga del lado de quienes se han manifestado a favor de una idea de reforma, de sacar las estrategias y los mecanismos de mercado en el sistema de educación y así poder consolidar una base de apoyo y después de eso poder aprobar y bueno, si cuentan con los votos se supone, y esa es la promesa que le hicieron al momento de salir electos, así que me imagino que tendrán que responder. Diputado, ¿qué está pasando al interior de esta pretensión de un frente amplio
entiendo que ustedes estarían evaluando la posibilidad de llevar varios candidatos a las próximas parlamentarias, pero además también una figura presidencial. Bueno, fue exactamente lo que discutimos este fin de semana. Tuvimos un espacio congresal ya la parte nacional, porque constó de varias partes. En Revolución Democrática tuvimos una discusión de base, luego tuvimos una discusión de macrozonales y el fin de semana tuvimos una discusión nacional con delegados nacionales en la cual definimos cuáles creíamos que tenían que ser la estrategia de Revolución Democrática tanto para el próximo año como para los años venideros. Y salieron cosas súper interesantes que ahora tienen que ser plebiscitadas a la militancia completa, ya para que definamos entre todos el rumbo. Pero una de las cosas interesantes es la apertura a poder, por ejemplo, levantar candidatura presidencial en el caso que logremos levantar una, pero siempre enfocado en los contenidos. Nosotros nos interesa mucho y estamos muy abiertos a la idea de generar este frente amplio, donde haya más otras colectividades, otras organizaciones sociales, los independientes, también hay distintas fuerzas que con un acuerdo programático de transformación podamos sentar las bases organizacionales para presentarle una alternativa concreta a las chilenas y chilenos que hoy día no quieren votar por nadie, que se quedan en la casa o que los que van a votar votan por el mal menor. Entonces eso nosotros creemos que ya no es sostenible y queremos proponer una alternativa que sea proba, es decir, que tenga transparencia, que tenga códigos éticos y también que tenga un programa no ambiguo, como muchas veces se ha mostrado, sino bien concreto, acabando también con las prácticas clientelares que nos tienen acostumbrados en política. Si es que eso se da, si es que logramos hacer esa convergencia, que es difícil, yo creo que podemos estar hablando de que el próximo año vamos a tener una apuesta bien ambiciosa en lo electoral. ¿Y esa propuesta ambiciosa en lo electoral también contempla, por ejemplo, incorporar al PRO? Nosotros lo discutimos dentro del fin de semana y mientras siga existiendo esta nebulosa con respecto al financiamiento de campaña, habiendo pedido recursos a Soquimich, ¿no?, al yerno de Pinochet, en una campaña, más encima de manera ilegal, para nosotros eso es una frontera que la tachamos de manera muy, muy clara. Nosotros no podemos estar acompañando una candidatura que esté todavía en esa situación. Y yo lo dije en la mañana, yo creo que lamentablemente también pagan justos por pecadores y hoy día pueden haber militantes de base de un partido político como puede ser el PRO que nunca han tenido nada que ver con esto. Y por lo mismo creemos que de continuar, de persistir con la idea de llevar a toda costa un candidato presidencial que a todas luces ya muestra no solo un desgaste, sino también una duda que no ha sabido resolver, no ha sabido responder con claridad. Si es que insiste en eso, sería muy difícil que nosotros podamos estar abiertos a incorporar y a ceder en nuestros estándares éticos para que estuviera como candidato. Ahora, si es que deciden cambiar y replantear sus códigos éticos para que sean de transparencia absoluta y por lo tanto prescindir de aquellos candidatos que tengan esa duda legítima, yo creo que habría que evaluarlo, pero ese no es el escenario actual, así que al menos hasta ahora marcamos una nota de distancia con esa situación. Diputado, ¿y qué pasa con el Partido Comunista? Porque muchos también señalan que la nueva mayoría terminaría con el gobierno de Michelle Bachelet, sobre todo por estas claras divisiones que hay con la democracia cristiana. El Partido Comunista se está reuniendo con el PRO. ¿Dónde está el límite de este Frente Amplio? ¿Son todos convocados? ¿Qué pasa si es que efectivamente hay una disolución de la nueva mayoría? ¿Qué partidos cabrían en este programa o proyecto político que ustedes están analizando por estos días? A ver, esto todavía no está resuelto, pero te puedo compartir algunas líneas de lo que se está discutiendo, tanto en RD, pero también en Revolución Democrática, como también en otras organizaciones. Nosotros queremos que esto sea el espacio lo más amplio posible. Nosotros creemos que tiene que ser una alternativa real, plausible, de transformación, pero no un espacio donde lleguen todos los que sientan que se está hundiendo el Titanic y que se quieran salvar. No es un salvavidas, no es un espacio de flotación para los que quieran mantenerse en el espacio político. Es un espacio donde las personas con convicción, con trabajo, quieran aportar y no simplemente con oportunismo. Y desde esa perspectiva tendremos que evaluar cuándo sucedan esos cambios que tú especulas, cuál va a ser el curso de acción, pero en esencia es un espacio abierto. Ahora, si es que alguien plantea, que yo no lo he escuchado de manera formal, que la nueva mayoría se estaría quebrando, yo al menos lo que he escuchado es que seguirían estando en candidaturas unitarias, en las listas parlamentarias, etcétera, para el año 2017.
tendríamos que evaluar. Mira, si nosotros lo que hemos sido bien analíticos es que muchas de las bases, es decir, de los militantes y los simpatizantes de lo que fue la concertación y de partidos de la nueva mayoría, también sienten mucha lejanía con sus dirigentes. Y ese espacio probablemente ya no los interpreta. Y nosotros al menos esperamos que desde una perspectiva progresista, desde una perspectiva que quiera hacer transformaciones en la línea de las movilizaciones de muchas organizaciones sociales en los últimos años, creemos que este Frente Amplio puede dar cabida a muchos de ellos. Pero, insisto, sin oportunismo ni pensar que este es un bote de salvación para quienes quieran, quienes sientan que se están hundiendo. Perfecto. Gracias, diputado. Que esté muy bien. Que estén muy bien también. Cuídate.